Esta es mi primera vez en Puerto Rico y ya me está gustando esto. Esta es mi primera vez en Puerto Rico y ya yo digo, pero es que aquí está la presencia del Señor. Aleluya. Aquí está lo que sucedía en el libro de Hechos. Y por eso yo le pido que abra sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 19. Si hay un momento preciso para revisitar el libro de los Hechos, es hoy. En medio de una generación perversa y considerando el tema que se me dio de antorchas encendidas, el Espíritu de Dios me llevaba a Hechos capítulo 19. Le pido que vayan conmigo a Hechos capítulo 19 desde el verso 23 al 27. Amén. Otra cosa que me dijeron de Puerto Rico es que no teníamos tiempo límite. Eso a mí me lo dijeron. Yo no sé si eso es verdad. ¿Es verdad eso? De que aquí no hay tiempo límite. Aquí dejamos hasta que el Espíritu diga. Esto está sujeto al Espíritu Santo. Aleluya. Hechos capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 23 al verso 27. La iglesia lo tiene. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice: amén. Hechos capítulo 19 desde el verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos como los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Como dije, si hay un tiempo para revisitar y volver al libro de los Hechos, es hoy. Por eso en esta hora yo quiero hablar bajo el tema: antorchas que exponen tinieblas. Diga conmigo, predíqueselo al que está a su lado. Usted es una antorcha que expone tinieblas. Vamos, dígaselo, vamos, predica conmigo. Vamos al cielo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, por la unción de tu Espíritu. Te pido que tú me quites a mí, Señor, para que sea tu gloria. Yo solamente puedo llevar este mensaje a los oídos. Eres tú el que lo lleva a los corazones. Tú eres el Dios fiel, tú eres aquel que te manifiestas en medio del pueblo. Te pido que en medio de este mensaje, Señor, haya demostración de poder, que ocurran milagros, Señor, que tú sanes a aquel que está enfermo, que tú levantes a aquel que está caído, Señor amado, y que tú traigas una palabra al liderazgo, a la pastoral y a todos que estamos aquí. En tu precioso nombre, amén y amén. Puede sentarse, pero dele un fuerte aplauso al Señor si Él se lo merece. Aleluya. Hechos capítulo 19. Estuvimos leyendo que hay un alboroto en Éfeso. Y yo primero quiero decirle de la estructura que yo voy a tener en mi mensaje. En mi mensaje yo voy a ir de adelante hacia atrás. Yo voy a ir de la cúspide de los sucesos a la causa de ellos. Voy a ir desde cómo terminó todo a las antesalas. Y este va a ser el orden que vamos a tener en este sermón. Pero yo quiero que por un momento usted me permite hablar un poquitico de historia. Permítame un poquitico de historia y después llegamos al punto glorioso. Amén, estamos en eso. Efesios capítulo 19 desde el verso 23 está hablando de una narrativa que está aproximadamente en el año 54 después de Cristo. En el año 54 después de Cristo es que vemos a un Pablo que está predicando en Éfeso y hay una turba. Diga conmigo, una turba. Había una multitud de personas que estaban en contra del evangelio. Nada nuevo, ¿verdad? Un grupo de personas que tenían algo en contra del mensaje de Pablo y del avance del evangelio. Y lo que estamos viendo aquí no es la cúspide de los sucesos. O sea,
que la mayor persecución no la vemos aquí en Hechos capítulo 19. Estamos en el año 54 después de Cristo. Pero este año es significativo porque este año es cuando asciende al poder un hombre llamado Nerón, uno de los peores criminales y, de acuerdo a la historia, de los emperadores más crueles que hubieron en toda Roma. Nerón asciende al poder después de la muerte de Claudio en el año 54 después de Cristo. Y Pablo se encuentra en Éfeso. Pero ya desde aquí en el verso 21 vemos que ya Pablo está planeando de llegar a Roma, porque Roma es la metrópolis, es el centro del imperio romano. Y Pablo está diciendo: me es necesario que yo llegue a Roma. Y en ese año asciende al poder un hombre llamado Nerón. Después vemos, como le dije, vamos a ir a la cúspide de los sucesos. Y esto ocurre 10 años después, donde por fin ocurre lo que ya todos esperaban: una persecución formal en contra del cristianismo. Significa que el propio gobierno decidió oficializar una persecución en contra de los cristianos en el año 64 después de Cristo. En este año 64 después de Cristo es que nosotros estamos viendo que la persecución llega a su mayor magnitud. Y uno de los historiadores llamado Tácito, un historiador romano, él dice cómo ocurrió la persecución de los cristianos, cómo vino a ocurrir esta acusación en contra de los cristianos. Y Tácito nos dice que en el año 64 después de Cristo vemos que ocurre un incendio en toda Roma, que la mayoría de las personas señalan como el mayor sospechoso a Nerón, porque Nerón estaba cantando versos mientras estaba en el balcón y entonaba himnos mientras toda Roma encendía. Y lo que ocurre es que después de ahí, como Nerón es el mayor sospechoso, él dice: pues le vamos a echar la culpa a los cristianos. No hay nada nuevo bajo eso. Siempre que ocurre algo le echan la culpa a los cristianos. Un historiador llamado Tertuliano, él dice: siempre que ocurría algo en la sociedad, ya sea cualquier catástrofe natural, le echan la culpa a los cristianos. O sea, si hay sequía, le echan la culpa a los cristianos. Si hay peste, le echan la culpa a los cristianos. Si hay terremoto, le echan la culpa a los cristianos. Toda es la culpa de los cristianos. Y después de ahí terminan diciendo: echen a los cristianos a los leones, porque todo lo que ellos hacen está en contra de los dioses de ellos. Tertuliano dice que era fácil culpar a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban a los dioses romanos. Eso es lo que estaba sucediendo. Por eso era muy fácil culpar a los cristianos, porque ellos tenían un estilo de vida diferente. Pero Tertuliano culmina con una oración magistral. Él dice: pero a pesar de toda la persecución, la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Mira lo que dice Tertuliano: a pesar de todo lo que ellos están haciendo, la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Ellos podían echar a los cristianos a los leones, podían echarlos a las fieras. Es más, los ataban y los cubrían de ropa de animales y los tiraban a las fieras o los crucificaban. Y estamos viendo una persecución tremenda en el año 64, donde estamos viendo un Nerón que está arremetiendo en contra de los cristianos. Y es ahí donde yo quiero mostrarle una ilustración. Yo no sé si el grupo de Miriam me puede poner la ilustración que yo tengo, para que ustedes vean cuál era la gravedad de esta persecución en el año 64. Esta imagen que usted ve aquí se le llama por un autor en el año 1871, que él quiso mostrar cuán grande era esta persecución. Y él muestra uno de los métodos que habían de persecución en el año 64 después de Cristo. Esto es lo que hacían con la mayoría de los cristianos. En el lado izquierdo y en el lado derecho usted va a ver cosas totalmente diferentes. Usted va a ver un estilo de vida totalmente diferente. Hay un contraste total en el lado izquierdo y en el lado derecho.
Y esto mismo es lo que Tertuliano estaba escribiendo que le estaba sucediendo a los cristianos. Aparte que los crucificaban, así mismo como Pedro, que lo crucificaron al revés, y así mismo como Pablo, que lo decapitaron, también sucedía algo como poner a los cristianos como una antorcha. Uno de los métodos de persecución que estaba estableciendo Nerón era poner a los cristianos como una antorcha. Y en todo esto estamos viendo un contraste entre el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo vemos a la élite romana. Estamos viendo a los aristócratas, estamos viendo a los senadores, a los emperadores, a los funcionarios. Eso es lo que vemos en el lado izquierdo. Estamos viendo depravación, estamos viendo lujuria, adulterio, estamos viendo homosexualidad, estamos viendo todas las cosas que se ven en el día de hoy. De este lado izquierdo hay personas que están totalmente entregadas al placer. Personas que han puesto las emociones por encima de la razón. Y este tipo de personas no les importa embriagarse. Este tipo de personas tienen todo tipo de placer. Tienen también a sus dioses. Vemos desnudez, pero en el lado derecho estamos viendo una desnudez totalmente diferente. Estamos viendo personas que están siendo humilladas. Es un momento difícil porque están en un sacrificio. No tienen los manjares que la élite tiene. La élite tiene copas de vino rebosando. Tienen todas sus mesas llenas de alimentos. Y se están gozando mientras ven el martirio de aquellos que consideraban como unas antorchas. Todo esto está sucediendo en los jardines de Nerón. Y él decía: vamos a poner a los cristianos como antorchas, para que ellos sean como un fuego a todos nuestros jardines. Y mientras nosotros hacemos lo que nosotros queremos, ellos ahí perezcan. Mientras un grupo de personas estaba entregada al placer por encima de la razón, hay personas aquí que están sacrificando toda su vida por causa de Cristo. ¿Ves? Hay un contraste total en esta imagen. Pero lo que estamos viendo es que hay un grupo de personas que está dispuesta a morir por su Dios. ¿Tú sabes cuál es una de las mayores en la apologética, en la defensa del evangelio? ¿Tú sabes cuál es una de las mayores razones por la que Dios es real, por la que el Dios de las Escrituras es real? Porque hay personas que están dispuestas a morir por Él. Él no es cualquier Dios, es que alguien decide en su voluntad morir por Él. Pero en este lado ellos tienen a sus dioses. Sus dioses que reflejan la mayoría de sus placeres. Son dioses del panteón romano y dioses de la mitología griega. Estos dioses muestran los mismos placeres de aquellos que los siguen. Porque una cosita que yo quiero que tú entiendas: lo que tú adoras, en eso tú te conviertes. Lo que tú adoras, en eso tú te conviertes. Ellos tienen a sus dioses de este lado. En todo el panteón romano hay uno llamado Júpiter, que también para los griegos era Zeus. Ese era un adúltero, un vengativo, un violento. Vemos a Marte, el dios de la guerra, que era violencia y era también derramamiento de sangre cruel. Vemos a un Baco, del término bacanales, que lo que representa son orgías, sensualidad, prostitución y sexo desenfrenado. Vemos también a un Plutón, que es un dios de ambición, de las riquezas materiales. Como también vemos a Cupido, Venus y Priapo, que son dioses de la sensualidad. Todo eso representa a sus dioses, a los dioses que están a la izquierda. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con todo esto? Aquellos que están a la derecha se ven como minoría. Y tú estás viendo esa imagen y de repente tú estás diciendo, como muchos pudieran interpretar: claramente los que están en el lado izquierdo son los que están venciendo. Claramente los que están en el lado izquierdo son aquellos que son victoriosos. Claramente los que están en el lado izquierdo son aquellos que ahora se pueden reír
y pueden mostrar cierto placer en la muerte de otros. Pero yo te digo que el Dios de los que están a la derecha es aquel que se sienta a la diestra del Padre. El Dios de aquel que está en la derecha, de aquel que está en la derecha, es aquel que se sienta a la diestra del Padre. Es aquel que es el gran yo soy, el buen pastor, la puerta de las ovejas, la luz del mundo. Aleluya, ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Y en medio de todo esto, muchos pudieran decir: ah, no, es que aquellos que están a la izquierda son los que están venciendo. Pero te equivocaste. Si tú ves esa imagen no te muestra la historia completa. Lo que está sucediendo con esa imagen es que esa imagen no nos cuenta la historia completa. Porque aquel que está a la derecha es el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Aquel que está en la derecha es el que los salmos ya profetizaban y decían: alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. My God. Por un momento muchos pudieran decir: ah, no, es que los de la izquierda están venciendo. Pero aquel que está a la derecha es aquel que no ha perdido ninguna batalla. Es la vida verdadera, la resurrección y la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Si hoy estás perdido, Él es el camino. Si hoy estás insatisfecho, Él es la vida. Aleluya. Si hoy estás dudoso, Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a diferencia de todo el panteón romano, Él fue el que vino en un humilde pesebre. Él fue el que murió por nosotros, por ti y por mí. A diferencia de todo el panteón romano, de toda la mitología griega, ninguno hizo nada por sus servidores. Lo que está sucediendo con aquellos que están a la derecha es que ellos dicen: mira, yo voy a dar mi vida por él, porque él no me está preguntando algo que él ya no haya hecho. ¿Usted me entendió? Mira, lo que están diciendo aquellos que están en la derecha, están diciendo: para mí es dignidad, es algo honroso yo poder morir por mi Dios, porque Él no me está pidiendo nada que Él ya no haya hecho. Yo estoy entregando mi vida, pero Él ya la entregó por mí. Aleluya, aleluya. Es que yo me estoy negando a mí mismo porque Él ya se negó por mí. Yo ahora puedo ser un siervo porque Él ya fue un siervo por mí. ¿Ves? Él no me está pidiendo algo que Él ya no haya hecho. Por eso Tertuliano, y aquí es donde viene el punto de gloria, Tertuliano está escribiendo y está diciendo: la mayoría de ellos, cuando los estaban amarrando en esas cruces, los estaban amarrando en ese poste y le decían: mira, te puedes salvar de esas llamas si niegas a Cristo. Y ellos decían con todo el denuedo y bajo el poder del Espíritu Santo, ellos decían: no, sálvense ustedes de las llamas del infierno que arden para siempre. Déjame a mí hacer antorcha, déjame a mí morir por Cristo, déjame a mí arder por la causa del Evangelio. Ellos podían decir: mira, déjame a mí entregarme, porque Él ya lo hizo por mí. Déjame a mí ser antorcha. No me quites el privilegio de ser antorcha. No me quites ese honor de ser antorcha. No me quites ese privilegio de morir por Él. Eso mismo es lo que dijo Pedro cuando le dijo a Nerón: crucifícame al revés, porque yo no soy ni digno de morir como mi Señor. Crucifícame al revés, porque yo no soy digno. Esa es la entrega que tenían esos discípulos. Aquellos que podían decir: mira, yo estoy de ese lado, porque ese Dios mío no es adúltero como Júpiter. Ese Dios mío no es un tramposo, no es un engañador. Ese Dios mío no es igual a los demás. Yo puedo morir por Él, porque Él es el fiel y verdadero. ¿Ves? Porque la mayoría de las religiones nos hablan de cómo el hombre llega a Dios,
Pero el cristianismo nos habla de cómo Dios llegó al hombre. Esa es la diferencia de todo. El cristianismo nos habla de cómo Cristo en un humilde pesebre. Por eso dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está mostrando que hay personas que están dispuestos a morir por causa del evangelio. No me quites el derecho, no me quites el privilegio de yo poder morir por causa del evangelio. Déjame arder por causa del evangelio. Déjame ser una antorcha por causa del evangelio. Déjame entregar mi vida por causa del evangelio. No me quites ese privilegio. Por eso ellos podían ir, y dice que la mayoría de los romanos, cuando lo miraban, decían: ¿cómo esta gente puede estar cantando? ¿Cómo esta gente puede estar orando en medio de esas llamas? Es que Él ya me prometió y Él me dijo que si yo pasaba por las aguas yo no me iba a hundir. Él ya me prometió y me dijo que si yo pasaba por el fuego yo no me quemaría. Aleluya, es que yo tengo una profecía que es segura. Como dice segunda de Pedro, yo tengo una palabra profética segura, que es como una antorcha en medio de la oscuridad. Esa palabra y esa promesa yo la puedo declarar con certeza. ¿Sabes por qué? Porque Él ya me prometió algo y me dijo que la gente en este mundo podía hacer promesas falsas, podía mentir, pero hay una palabra que no cambia. Hay una palabra, un mensaje que la misma Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La misma Biblia testifica y dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tú tienes la palabra profética más segura hasta que Él diga esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que Cristo quiera venir. Cuando Él venga, yo voy a estar aquí esperándolo. Porque Él ya dijo en Efesios capítulo 5 que nosotros éramos antes tinieblas, pero ahora hemos venido a la luz. Andad como hijos de luz y no hagan las cosas como ellos hacen. Dice: porque es vergonzoso incluso hablar de lo que ellos hacen en público. Pero dice: ustedes continúen siendo luz, porque la luz evidencia las tinieblas. Porque la luz evidencia las tinieblas. Nerón puso a la mayoría de los cristianos como unas antorchas para destruir el evangelio. Pero lo que sucedió fue precisamente lo opuesto. Que ese mismo fuego que él utilizó para destruirnos fue ese mismo fuego que los cristianos utilizaron para destruir las tinieblas, para exponer las tinieblas. Ese mismo fuego Él lo utilizó para destruirnos, pero Dios lo tornó para bien. Mira, el grito victorioso de los cristianos. Dice la Biblia y dice la mayoría de los historiadores que hay un grito victorioso de los cristianos. En medio de ese fuego, mientras estaban ardiendo, ellos tenían un grito victorioso. Ellos decían: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú piensas que tú me estás quitando la vida, pero yo voy a la vida eterna. Tú piensas que tú me estás quitando algo, pero eso para mí me entra al lugar que el Señor preparó para mí. ¿Ves? Por eso la mayoría de personas interpretando esa imagen pudieran decir: ah, no, esta imagen nos está diciendo que los cristianos pierden. Pero lo que sucede es que esa imagen, como dije, no cuenta la historia completa. Porque nosotros servimos al Dios que no ha perdido una batalla. ¿Y sabe lo que sucede? La victoria de la iglesia está segura en aquel que no ha perdido una batalla. ¿Tú sabes por qué tú y yo somos victoriosos? Porque Él no ha perdido una batalla. Señoras y señores, permíteme introducirte al equipo que todavía no ha perdido una batalla. Permíteme introducirte a los jóvenes embajadores de Cristo. Permíteme introducirte a la iglesia de Dios pentecostal.
no ha perdido una batalla. ¿Sabes por qué? Porque su victoria está segura en aquel que los llamó. Ellos podían estar confiados y decir: mira, no importa lo que suceda, yo estoy con Cristo. Pero como dije, vamos a retroceder 10 años más atrás. Hechos capítulo 19 nos está hablando de ese evento, del alboroto en Éfeso. Nos habla del alboroto en Éfeso. Y yo puedo decir hoy que el Espíritu del Señor me estaba guiando y me estaba llevando a este pasaje, porque hoy en la isla de Puerto Rico, hay un paralelo histórico-cultural con lo que está sucediendo aquí en Éfeso. Nos muestra que hay un paralelo histórico-cultural con el alboroto en Éfeso, con aquello que está sucediendo hoy en la isla. Si echamos para atrás, en el año 54 después de Cristo, está el alboroto en Éfeso. Y está Pablo siendo perseguido por un mensaje, por una palabra. Y hay personas que se tiraron al teatro, bien similar con lo que está sucediendo hoy en la isla. En Éfeso se tiraron al teatro. Aquí en Puerto Rico es en el Coliseo. En Éfeso estaban adorando a la gran diosa Diana. En Puerto Rico están adorando a un cantautor que dicen que tiene a todo el mundo hipnotizado. En Éfeso nos estaban hablando de que había un negocio que consistía en vender toda su basura, pero era justificado por el dinero que producía. Muy similar a lo que estamos viendo hoy, lo que estamos viendo en el día de hoy en la isla de Puerto Rico. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando, pero hay un paralelo histórico-cultural. En aquel tiempo iban al teatro, hoy van al Coliseo. En aquel tiempo adoraban a la gran diosa Diana, venerada en todo el mundo. Hoy están adorando a un cantautor. Hay un negocio que depende de tener a las almas cautivas. Y también hay un mensaje que tiene la iglesia de Dios Pentecostal, que tiene la iglesia del Cordero. También hay un mensaje que va en contra de ellos, porque ellos dependen en mantener las almas cautivas. Y tú sabes lo que sucede, que ellos conocen que la Biblia dice que el Hijo de Dios libertare será realmente libre. Ellos conocen que oirán la verdad y la verdad os hará libre. El negocio de ellos consiste en mantener a la gente cautiva. Por eso a ellos no les gusta cuando nosotros predicamos la verdad. A ellos no les gusta cuando nosotros abrimos este libro. A ellos no les gusta que nosotros abremos este libro y yo empiezo a declarar lo que este libro dice. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un joven que conoce la verdad, vive la verdad, predica la verdad, vive el Espíritu Santo. Cuando hay un joven que conoce la verdad, predica la verdad y vive la verdad, ellos saben que ese joven puede romper los altares, puede romper los ídolos, puede romper cada una de las cosas que van en contra del evangelio. ¿Qué fue lo que te dije? Permíteme presentarte al equipo victorioso. Porque en medio de una sociedad que está promoviendo toda su basura y que todo consiste en mantener a la gente cautiva, y nosotros tenemos un mensaje que saca a la gente de la cautividad. Nosotros tenemos un Dios que puede libertar al borracho, que puede libertar al drogadicto. Tenemos un mensaje que saca a la gente de su condición. Habrá alguien que Dios lo encontró en su condición. Habrá alguien que Dios lo encontró en sus delitos y pecados. Él me sacó del pozo cenagoso y puso mi pie sobre peña. Puso mi pie sobre peña. Por eso no le gusta el mensaje. Y yo te digo algo, yo hoy no me voy a quedar callado. Yo no voy a negociar lo que dice la Biblia. Yo hoy no me voy a quedar callado.
ni me voy a reservar nada. Ellos tienen una agenda que va en contra de nuestra niñez. Ellos tienen una agenda que va en contra de nuestra juventud. Ellos tienen una agenda que va en contra de nuestra familia. Y yo no me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. ¿Sabes por qué? Porque hay una batalla por la verdad. La batalla que tú y yo estamos, no la confundas. El enemigo quiere hacernos pensar que es una batalla de poder, pero ya no es una batalla de poder. Si hubo una batalla de poder, ya la Biblia dice que aquel caballero de la cruz fue victorioso en la cruz. Y ya la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es una batalla de poder, es una batalla por la verdad. Por eso Él quiere transgiversar la verdad. Transgiversar la verdad. La Biblia dice que Él se viste como ángel de luz. Él es el padre de mentiras. Y por eso nosotros tenemos un mensaje que a Él no le gusta. Y yo no me voy a quedar callado. Hay una agenda con todo esto que va en contra de nuestra niñez, de nuestra familia, de la iglesia. Y yo te digo algo, no es que el cristianismo se ha metido con la política, es que la política se ha metido con el cristianismo. ¿Ves? Y ahí es donde yo digo, yo tengo que hablar sobre esto. Mira, que tenemos que ir a la disco y emborracharnos para ser felices, eso es una mentira. Que tú puedes cambiar de género dependiendo cómo tú te sientas, eso es una mentira. Que no conocemos cuándo comienza la vida, eso es una mentira. Que mujer y mujer se pueden casar, eso es una mentira. Que hombre y hombre se pueden casar, eso es una mentira. ¿Ves? Que un niño se puede transicionar de género y hacerse una cirugía, eso es una mentira. Eso no es progreso, eso es abuso infantil. Las cosas como son. Yo no me voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar callado. Yo tengo una palabra que es una verdad bíblica que no cambia. Y yo no voy a negociar mi palabra por nada ni por nadie. Ni tampoco, te voy a decir algo, ni tampoco, mira tampoco lo que vamos a hacer. Yo no voy a comprometer mi unción por un placer temporáneo. Yo no voy a comprometer lo que el Espíritu Santo a mí me dio por un placer barato. No. Lo que el Espíritu a mí me da, lo que Dios a mí me da es mucho mejor. Lo que nosotros recibimos aquí en la iglesia es mucho mejor. La iglesia no tiene que volverse secular. La iglesia tiene que ofrecer lo que el mundo no puede ofrecer. Y el mundo no puede ofrecer a Cristo. El mundo no puede ofrecer salvación. Ellos te pueden hacer un show, pueden tener buenos músicos, pueden tener buena gente, las mayores plataformas, pero ellos no tienen al Cristo resucitado. Ellos no tienen eso. Y tú y yo sí tenemos eso. Mira, aquí estamos viendo ese paralelo histórico-cultural que hoy podemos ver aquí en la isla. Y así mismo, como te dije, desde el tiempo de la iglesia primitiva como hasta el día de hoy, la historia se repite. Pero ya la Biblia nos dice que ya Cristo venció en la cruz. Y también nos dice que Él va a volver a vencer. Todo lo que nos habla en el Apocalipsis, cuando nos dice pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es que Él ya venció y vencerá. Y era una iglesia que se movía por los dones del Espíritu Santo. Mira, lo que nos está diciendo las Escrituras aquí es que hay un grupo de personas que están llenas del Espíritu Santo. Un grupo de personas que conocen al Dios que los salvó. Tienen una relación con Él, una relación personal con Él, y viven la palabra y la palabra de verdad. El alboroto que está ocurriendo aquí en Éfeso hoy mismo sucede en la isla. Y como estoy diciendo, no importa cómo se vean las cosas, por un momento podemos decir, ellos son grandes en multitudes. Pero ¿quién te dijo a ti que nuestra victoria está basada en nuestra cantidad? Nunca ha sido así. Es que no se trata de nosotros, se trata del Dios que está en nosotros.
Y las escrituras nos está hablando de un grupo de personas que los que provocaron esto estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya las escrituras nos estaban hablando de que Pablo llega a Éfeso y le pregunta a ese grupo de personas: ¿ustedes tienen al Espíritu Santo? ¿Ves? Aquí Demetrio, aquel que construía los ídolos, está haciendo una acusación y está diciéndole a Pablo: es que tú has persuadido, escucha la palabra, persuadido a los efesios y a toda Asia. Y Demetrio se equivocó. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo estaba escribiendo a los corintios desde Éfeso, y él estaba diciendo: ni mi palabra ni mi predicación ha sido con persuasión humana, sino con demostración de poder. ¿Ves por qué Demetrio se equivocó? Demetrio se equivocó porque no era simplemente una palabra, sino que también tenía fuego. En lo que nos han mentido, jóvenes, es que tú tienes que escoger un lado. O escoges la palabra o escoges el fuego. No. Yo estoy en el medio. Yo tengo la palabra de verdad y yo tengo el fuego del Espíritu. Yo tengo la palabra predicada del mensaje verdadero y tengo el fuego del Espíritu. Un hombre llamado Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo XX, considerado el último de los puritanos. Este hombre le preguntaron: ¿qué es la predicación? Y él dijo: te voy a explicar algo. Calor sin luz no es efectivo. Y dijo también: luz sin calor, mucho menos. Te voy a explicar eso. En arroz de habichuela, como decimos los caribeños, significa que tú necesitas la palabra y necesitas el poder. Necesitas el calor, necesitas la luz. Y necesitas las dos. Pero a él le preguntaron: ¿qué significa la predicación? Y él dijo: la predicación significa lógica en llamas, teología en llamas. Y para explicártelo, el predicador es alguien que está ardiendo en fuego. O si no, la teología es defectuosa. Y él dice: un hombre que pueda hablar de estas cosas desapasionadamente no debería estar en un púlpito y debería salir de él. Alguien que conoce la verdad tiene que arder en el Espíritu, tiene que reconocer de que esta palabra no es simplemente intelectual, esta palabra es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Mira, por eso Martin Lloyd-Jones está diciendo: esta palabra tiene que traer fuego consigo. Y tiene que haber una generación de predicadores. Los pastores están orando por una generación de predicadores. Y discúlpeme por un momento los músicos, los adoradores, que somos muy importantes en la iglesia, pero los pastores están orando fervientemente por una generación de predicadores. Habrán predicadores por aquí, habrán predicadores por aquí, algunos que declaren la verdad, conozcan la verdad y ardan en el fuego del Espíritu. Y tienes que hablar de estas cosas apasionadamente, porque la pasión que nosotros mostramos acerca de esto nos muestra cuánto esto significa para nosotros. Este mensaje para mí es poder. Pero como estaba diciendo, era un grupo de personas que estaban llenos del Espíritu. El Espíritu Santo no es una añadidura. El Espíritu Santo es esencial. El mayor peligro de la iglesia no es la falta de recursos. El mayor peligro de la iglesia es la falta del Espíritu. Ese es el mayor peligro de la iglesia. Porque hoy hemos creado muchos métodos, muchos medios. Tenemos tecnología. Avanzamos en nuestra pantalla, nuestras luces, nuestros equipos de sonido. Es más, la mayoría de las iglesias están renovando su templo. Hemos optimizado
La tecnología, hemos mejorado y crecido en nuestras redes sociales. Ahora todas las iglesias tienen live. Y te digo algo, nada de eso es malo, pero nada de eso sustituye el poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia. No me diga que las luces provocan lo que el Espíritu Santo hace. No me diga que los instrumentos provocan lo que el Espíritu hace. No me diga que las pantallas provocan lo que el Espíritu hace. No puedes hacerlo. Mira, el problema con la iglesia es que ha delegado al profesionalismo cosas y funciones que son solamente del Espíritu. ¿Ves? Por eso han sustituido, escúchame, han sustituido la oración con estrategia. Han sustituido la búsqueda con planificación. Han sustituido la unción con talentos. Y la unción no es lo mismo que talento. Tú necesitas un joven que arda en el Espíritu Santo. Maica, tú necesitas un joven que arda en la presencia de Dios. No te equivoques, no es lo mismo. La iglesia hoy depende mucho, incluso en inteligencia artificial. Sí, los jóvenes saben mucho de ChatGPT. Te digo, hoy trajeron a un joven de la generación Z. Yo soy un joven igual que tú. Y los jóvenes hoy utilizan mucho ChatGPT, inteligencia artificial y todas las cosas. Y sí, la inteligencia artificial tiene mejores recursos de memoria. La inteligencia artificial tiene mejores capacidades de pensamiento. La inteligencia artificial tiene mejor memoria que nosotros. Pero usted sabe lo que la inteligencia artificial no tiene. La inteligencia artificial no se puede derramar en adoración. La inteligencia artificial no puede gemir en el espíritu. La inteligencia artificial no puede levantar al caído. La inteligencia artificial no puede hacer esas cosas. Nosotros no necesitamos máquinas pensantes. Nosotros necesitamos jóvenes que sientan, jóvenes que ardan. La inteligencia artificial no puede hacer esas cosas. Mira, la iglesia se ha vuelto dependiente y autosuficiente. ¿Tú sabes cuál es el peligro? Que sin el Espíritu Santo tú puedes tener movimiento, pero no tienes vida. Tú puedes tener actividad, pero no tienes poder. Tú puedes tener multitudes, pero no tienes transformación. ¿Y de qué te vale tener toda una iglesia donde no se mueva el Espíritu Santo? ¿De qué te vale tener todo un círculo religioso donde no se mueva el Espíritu Santo de Dios? Mucha gente, mucho método, muchos medios, mucho profesionalismo, pero no tienen nada. Mira, estamos viendo que lo que traía autenticidad a la iglesia era el Espíritu Santo. Lo que traía autenticidad al mensaje era el Espíritu Santo. El mensaje siempre iba acompañado de poder. Lo que, como te dije, no pueden hacer ninguno de estos de nuestros medios, estrategias, ni nada de las cosas que se puede inventar el hombre. Y la iglesia tenía autenticidad. Tenía un poder que los acompañaba. El mismo Espíritu Santo que estaba en los apóstoles está en la iglesia. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús es el mismo que está en la iglesia. Las mismas señales que seguían a los apóstoles y a la iglesia primitiva son los que siguen a la iglesia. No sigas el engaño del cesacionalismo que dice que ya el Espíritu Santo no se mueve. Y esa es una religión seca donde el Espíritu Santo no se mueve. No hay vida, no hay nada, no hay transformación. Mira, si el Espíritu Santo no se moviera, este altar fuera una plataforma. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, los músicos y los cantantes harían un concierto. Pero nosotros, lo que nos hace una casa de Dios, un templo de Dios, es que la presencia de Dios está en este lugar. Eso es lo que hace la diferencia. Pero muchos hemos aprendido a predicar y nos olvidamos en orar. Hay muchos
que llegaron a ser líderes y ahora tienen la capacidad y ya no gimen en el espíritu. Por eso ha habido una generación que ha priorizado buscar su propósito sin identidad, buscar dones sin frutos. Hay una generación que ha priorizado la búsqueda de oportunidades, pero no el desarrollo de carácter. Y cuando eso sucede, la gente prefiere más el micrófono que estar de rodillas. La gente prefiere más la gente prefiere más los eventos que el aposento. La gente prefiere más las oportunidades y las puertas abiertas, y ya no tienen puertas cerradas para clamarle al Señor: úsame, utilízame a mí. Y eso tiene que estar en nuestra vida, amado hermano. Lo que traía autenticidad a la iglesia era el poder del Espíritu Santo en medio de ella. Los hechos del Espíritu. Mira, yo entiendo que el apóstol Pablo hace una pregunta al principio de los Hechos, Hechos capítulo 19, y le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esto es un verso que justifica toda nuestra doctrina pentecostal. Aquellos que te dicen que el pentecostalismo está apartado de las escrituras te mintieron. Lo que pasa es que hay gente que tiene una resistencia en contra del Espíritu. Tiene algo en contra del Espíritu. Pero Pablo está haciendo una pregunta que es central para el cristianismo. Él dice: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis? Otra cosa que otras versiones dicen: ¿recibiste al Espíritu Santo desde que creíste? Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Mira, Pablo llega a Éfeso y hay un grupo de discípulos. Y él, cuando los ve, él dice: hay algo en ellos. ¿Tú piensas que Pablo hizo esta pregunta simplemente por curiosidad? Pablo llegó a los Éfesos y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Significa que aquellos que andan sin el Espíritu se le nota. Aquellos que no tienen Espíritu Santo se les nota. Se les nota por su secadeja. Aquellos que yo los llamo el comité de apagar la alabanza, que te miran así de rodillas. Tú estás adorando al Señor y ellos están así mirándote, y después te miran así. Y tú lo que le tienes que decir: muchacho, no me mire tanto, pregúntame lo que Dios hizo en mi vida, pregúntame lo que Dios hizo, pregúntame lo que yo siento adentro de mi corazón. Son como ríos de agua viva, es un fuego que está ardiendo y no se apaga. Pregúntame. Y ese comité de apagar la alabanza parece que no entiende que si ellos se quedan callados, todavía hay unos ángeles en el cielo que dicen: santo, santo, santo. Que si tú no declaras la bondad de Dios, las piedras lo van a hacer. Que si tú no declaras la bondad de Dios, otro lo va a hacer. No me quites el privilegio a mí de adorar. Pero hay gente que está en contra. Por eso hay un grupo de personas que han señalado de que hay un fuego extraño. Y han dicho: mira, es que hay falsas profecías. Es que hay personas que fingen hablar en lengua. Es que hay gente que hacen un teatro de milagros. Es que hay gente que hacen un show de sacar los demonios. Y empiezan a señalar un montón de abusos de los dones. Empiezan a señalar un montón de experiencias que están apartadas de las escrituras. Y ellos dicen: eso es un fuego extraño. Y yo le digo: yo estoy de acuerdo, eso es un fuego extraño. Pero eso no quita que no haya un fuego santo en medio de esta generación. El hecho de que haya un fuego extraño no significa que no hay un fuego que venga desde el mismo cielo. El hecho de que haya un fuego extraño, que el mismo hombre es el que lo prende, que el mismo hombre son aquellos que salen de la misma tierra, pero hay un fuego que viene del cielo. Un fuego que no fue encendido por una llama que Dios no autorizó.
Y hay gente que está señalando todos estos abusos, pero eso no quita de que todavía hay jóvenes que sí sientan al Espíritu Santo, que vivan el Espíritu Santo, que hablen en lengua, que Dios los utilice en ciencia, porque nosotros no tenemos nada que fingir. Nosotros vivimos el Espíritu Santo. Nosotros vivimos la vida en el Espíritu. Pero muchos están acusando y diciendo: mira todos estos abusos. Todos estos son los abusos. Pero yo te digo, mira a un pueblo fiel, a un pueblo sensible. Mira a unos que realmente lo que viven es lo que predican. Mira un pueblo que no tiene contradicciones, que es el mismo Espíritu Santo que los hace saltar, los hace brincar. Es el mismo que produce frutos en su vida. Mira una juventud que no vive vidas contradictorias, que son los mismos en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Mira una juventud. Los abusos de un hombre no quitan lo genuino del Espíritu. ¿Ves? Una cosa que yo te quiero decir es que lo falso y lo genuino siempre han coexistido. Siempre ha habido falsedad y siempre ha habido una verdad. Hechos capítulo 19 nos muestra que hay algo genuino y hay algo falso, pero lo falso no invalida lo genuino. Porque Pablo, cuando llega a esos Efesios, no le dice: ¿han creído? ¿Tienen una posición? ¿Sirven en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuántos títulos tienen? No. Yo quiero señalarte lo que Pablo no preguntó. Pablo no preguntó: ¿cuánto tiempo tú llevas en la iglesia? ¿Cuál es el título de liderazgo? ¿Tienes un credencial? Él le dijo: recibiste el Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque esa pregunta declara la autenticidad del cristiano. Una fe sin Espíritu Santo es muerta. Pablo no hizo preguntas superficiales. Él no hizo eso. Porque muchos hoy dicen que creen. Muchos dicen que son discípulos. Pablo no le preguntó: ¿en qué seminario teológico te formaste? ¿Qué maestro tú tienes? ¿Qué credencial? ¿Qué grado tú tienes? No, le dijo: recibiste el Espíritu Santo. Porque tú puedes tener un credencial, puedes tener una posición, puedes tener un título, puedes tener un grado, pero no tienes al Espíritu Santo. No tienes al Espíritu Santo. Hermano, hay un gran peligro de la iglesia continuando funcionando sin el Espíritu. La iglesia del siglo XXI está funcionando, continúa trabajando, continúa en actividades, hace eventos, hace campañas, hace convenciones, y continúa. Y puede continuar sin el Espíritu y pensar de que eso es exitoso. Pero las multitudes no siempre nos declaran dónde está el Espíritu de Dios. Porque tú puedes tener bancas llenas, pero gente vacía del Espíritu. Dame 2, 3, 4, 5, dame 6, 7, 8 jóvenes que estén llenos del Espíritu Santo. Dame eso, que conozca la verdad, predique la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que a 12 de ellos Él impuso su mano. ¿Ves? Doctrina pentecostal 101. Y yo no la cambio. Yo no la cambio. Si hay alguien que te está predicando algo, porque a veces escuchamos más a los predicadores de TikTok, Instagram y X por encima de nuestros pastores. Si hay algo que te está predicando otra cosa, a mí no me digas lo que dice el predicador de TikTok, Instagram y X. A mí dime lo que dice la Biblia. La palabra profética más segura. Vamos, la palabra profética más segura. Y ellos se les impuso las manos, hablaron en lengua y profetizaron. Eso es lo genuino. Pero después hay un grupo de personas que llegan y dicen: ah, mira lo que Pablo hizo con los cristianos. Mira lo que Pablo está haciendo en medio de la sociedad, que está haciendo milagros. Y ellos dicen: ah, mira, nosotros también podemos hacer eso. Eso es lo que yo llamo una autoridad usurpada, una autoridad robada.
Y una autoridad espiritual no se puede fingir. Y ellos llegan, los exorcistas, los hijos de Seba, los hijos de el líder y el jefe de los sacerdotes. Y tú puedes ser hijo del jefe de los sacerdotes, pero la autoridad no te la da la herencia. La autoridad te la da estar de rodillas en la presencia de Dios. Y ellos llegan y dicen: a un endemoniado, los conjuro en el nombre de Jesús, de aquel que predica Pablo. De aquel que predica Pablo. Ya ahí con esa frase ya tú entiendes cuál es el problema. Es que no se trata de aquel que predica Pablo, se trata de que es tu Dios. No es el Dios simplemente de los pastores, de los líderes, de aquellos que que son parte del cuerpo ministerial. Yo soy parte del cuerpo ministerial, pero entiendo que ese Dios es el Dios de la juventud, es el Dios de la feligresía, es el Dios de todos nosotros. Y ellos llegan y dicen: os conjuro en el nombre de Jesús, utilizando el nombre de Jesús para su propia gloria, para su propio crecimiento. ¿Ves? ¿Y sabes lo que le dice la respuesta? Ya te dije que había los genuinos. Pablo pone las manos, hablan en lengua, profetizan. Los genuinos. Hay unos aquí que son los exorcistas del siglo de hoy. Aquellos que dicen: veo, veo. Los exorcistas del día de hoy que están preguntándole a los demonios: ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? En una conversación, ¿cómo tú te llamas? Y tú sabes lo que le dice el demonio: mira, a Pablo yo lo conozco y a Jesús también, pero ustedes quiénes son. Hey, my God. Pero ustedes quiénes son. Te dije a ti que la marca del Espíritu Santo en nuestra vida es la marca de autenticidad, es la marca genuina. Hey, eso no fue lo que le dijeron a Jesús cuando llegó a una sinagoga. Cuando llegó a una sinagoga, nada más entró y dice que los demonios dijeron: tú vienes contra mí, aleluya, Jehová el Santo de Israel. ¿Ves? Y cuando Jesús llegó a esa sinagoga, Él no se puso a entablar un diálogo, no hizo un show mediático para las redes sociales y ganar likes. ¿Tú sabes lo que Él hizo? Cállate, cállate y sé libre, cállate y sale. Él no se puso a hablar: no, ¿cómo es tu nombre? No, ¿cómo tú te llamas? Él dijo: cállate y sale en el nombre de Jesús. ¿Ves la diferencia? Lo genuino y lo falso. Pero de que haya falsedad no significa que el poder de Dios no está en nuestras vidas. Que no haya algo genuino en medio de una juventud. Mira, ¿qué es lo que sucede? Que en un lugar donde no hay presencia, porque nos preguntamos por un momento: ¿cuánto tiempo esos demonios habían llegado a la sinagoga, que es un lugar santo? ¿Cuánto tiempo habían frecuentado en ese lugar? ¿Cuánto tiempo se habían pasado en ese lugar? Sí, porque hay círculos religiosos donde los demonios se han hecho miembros. Hay círculos religiosos donde los demonios y aquel que está poseído es de los mayores dadores, de los asistentes constantes. Y tenemos personas en adulterio, fornicación, en pecado, tocando la batería, tocando por su talento, porque como te dije, valoramos más el talento que la unción. Y los tenemos tocando los instrumentos, los tenemos predicando y nada sucede. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios no está en ese lugar. Porque donde hay presencia, los demonios tienen que huir. Los demonios tienen que huir. Donde hay presencia se tienen que ir. Por eso cuando Jesús entró, Él dijo: no. Mira, Él no tuvo que hacer nada y ya ellos estaban gritando. Pero ¿qué ha pasado con nuestros eventos? Cuando en los eventos ya no vemos gente que es libre. Cuando en los eventos ya no vemos personas que declaran a Cristo como su Salvador. Cuando en los eventos a veces no vemos dones espirituales. Porque hay gente que se ha vuelto tan sofisticada en su intelecto. Y como yo dije, aquel que conoce la teología es una teología en llamas. La verdad
te lleva a una experiencia de la verdad, que no es solamente conocer las Escrituras, es conocer al Dios de las Escrituras, tener una experiencia con Él. Mira, y Pablo le dice a esos cristianos: ustedes son discípulos de Juan, pero yo les voy a decir algo que dijo Juan. Juan dijo que él os bautizaría en agua, pero el que viene después de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que dijo Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dijo Ageo: la gloria postrera será mayor que la primera. Son las profecías cumplidas. Yo todavía creo que Dios utiliza a los niños para profetizar. Yo creo que Dios todavía utiliza a los ancianos para tener un sueño. Yo creo que todavía Dios utiliza a los jóvenes para tener una visión. Yo creo que todavía los dones espirituales se mueven a través de la iglesia, y que la falsedad, el mal uso de los dones no invalida el poder de Cristo en medio de una iglesia que es fiel. No lo hace. Mira, hoy, tú que has recibido el Espíritu Santo, hoy ya no se trata de tú recibir más del Espíritu Santo. Hoy se trata de que el Espíritu reciba más de ti. En muchos momentos nosotros le estamos pidiendo al Espíritu: ven a mí, pero Él ya está en ti. En momentos le estamos pidiendo: hey, no te separes de mí. Pero la Biblia dice que con Él hoy somos un espíritu. Y el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo no es una recompensa por ser santo. El Espíritu Santo es la única esperanza de serlo. El Espíritu Santo no es una esperanza por tu ser espiritual. El Espíritu Santo es la única esperanza de yo ser espiritual. Yo necesito al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo no puedo, Dios. Hoy Él tiene que crecer en ti, joven. Él vino a ti y Él hoy tiene que crecer en ti. En medio de un mundo de todas estas falsedades, de todas estas mentiras, el diablo está queriendo hacer como él quiere. Pero como dije, a veces nosotros le estamos dando un crédito que él no tiene. El Espíritu Santo es aquel que está en todos nuestros cultos. ¿Por qué yo tengo que cantarle al diablo? ¿Por qué yo tengo que darle a él un crédito que él no tiene? Mira, aquí el único que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, aquel que lo conoce todo, lo sabe todo y está en todo lugar, tiene un nombre. Él se llama Jesús. Ese Jesús es la maravilla del cielo, el terror del infierno y la única salida para el humano del pecado y de la muerte. La maravilla del cielo, el terror del infierno y la única salida para nosotros del pecado y la muerte. Esta gente tenía un Cristo a la mitad. Eran discípulos, no conocían del ascenso, la crucifixión, ni la resurrección, ni tampoco conocían de Pentecostés. Hay una generación que se está levantando como estos discípulos que dicen: Espíritu Santo, ¿quién? ¿Tú no piensas que eso es preocupante? Que hay una generación que se está levantando y está diciendo: Espíritu Santo, ¿quién? No lo conozco. Por eso hay una iglesia pentecostal que todavía mantiene su antorcha encendida, que todavía habla del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Sí, yo puedo ser la nota discordante, pero yo todavía te voy a decir de que hay un Espíritu Santo que se mueve en medio de la iglesia. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mira, la conclusión de todo esto es que hay un grupo de cristianos hoy que tienen un evangelio a la mitad, un Cristo incompleto. Eso es lo que dijo William Booth. William Booth dijo que iba a haber en un siglo donde iba a haber religión sin Espíritu Santo, donde iba a haber
cristianismo sin Cristo, donde iba a haber perdón sin arrepentimiento, donde iban a predicar cielo sin infierno, donde iban a hablar política sin Dios. Y eso es un Dios incompleto. Eso es un Dios incompleto. El Dios que yo tengo es un Dios santo, santo, santo. Y a la gente hoy no quieren hablar de la santidad. No quieren hablar de la santidad, porque eso es como la nota discordante. Pero es un Dios que dice: yo soy santo, por eso sé santo. Por eso la mayoría decían, y los querubines decían: santo, santo, santo. Lo dije una vez, lo dije 2 veces y lo digo 3 veces, para que tú entiendas que Él está en otro nivel. Él está en otro nivel. Y ya estamos terminando. Le pido a los músicos que suban conmigo. Mira, vemos en las escrituras que hay un grupo de cristianos, no han escuchado del Espíritu Santo, no han escuchado de Pentecostés. Hoy tenemos pentecostales sin Pentecostés. Gente que se llama y dice, pero cuando llegan a casa no tienen relación con Dios. Y la juventud en el día de hoy, como estoy diciendo, nosotros no podemos tener vidas contradictorias. Yo tengo que reconocer hoy que Dios es mi fuente y yo soy el medio. Yo tengo que reconocer hoy, a diferencia de los exorcistas estos que querían obrar en su propia autoridad, yo tengo que reconocer hoy que yo no soy la fuente, yo soy el medio. Yo tengo que reconocer que yo no soy ni el principio y el fin, yo soy el medio. Yo soy un instrumento. Yo soy una vasija. Y yo quiero ser una vasija. Yo quiero ser un instrumento. En un mundo que la mayoría quiere el protagonismo, yo hoy quiero ser el reflejo de Cristo. Yo quiero que Cristo se manifieste en mi vida. Tiene que haber una juventud que es sensible al Espíritu Santo, sensible a Dios. Porque una llama que quizás se está apagando. Hay algunos que quizás viendo los sucesos del día de hoy se sienten desmotivados. Algunos que quizás dicen: voy a dejarlo todo. Y cuando llegan esos momentos donde la llama se está apagando, llegan esos momentos donde ya el fuego se está consumiendo, tú tienes que entender que hay un Dios que permanece en ti, un Espíritu Santo que Él no se va. La Biblia dice que se contricta. Él está ahí, pero Él dice: yo ahora que moré en ti, ahora yo quiero crecer en ti. Yo necesito crecer en ti. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, como estoy diciendo, hay un relativismo. Hay muchas personas que dicen que hay muchas verdades. Algunos dicen: yo tengo una verdad, tú tienes 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 una verdad. Sin embargo, Cristo no dijo que Él es un camino, Él dijo que Él es el camino. Él no dijo que Él es otra vida, Él dijo: yo soy la vida. Él no dijo en ningún momento que Él es otra opción. Él dijo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad. Y en medio de todo esto yo quiero que el fuego en momentos se puede estar consumiendo y se puede estar apagando, y la gente dice: ese joven no va a volver a sus pies. Ese joven se va a quedar ahí en esa condición. Esa llama que se apagó no puede volver a encenderse. Pero yo te digo que simplemente hoy necesitas un soplo del Espíritu para prender esa llama que quizás se está apagando. Pero el Espíritu dice: no, hoy no es tu día. Hoy no es el día que se acaba todo. No. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que avanzamos para salvación en Cristo Jesús. Mira, en medio de tanta gente que está negociando la verdad, tú puedes mirar al lado. Ese joven que estaba al lado tuyo y ya no está.
Ese joven que antes era líder y ya no está. Ese grupo que antes profesaba la verdad y ya no está. Y hoy yo quiero que tú veas algo. Pásame la antorcha. Hoy yo quiero que tú entiendas que esta antorcha tiene 3 componentes. Y un cristiano sin Espíritu Santo es como una antorcha apagada. Un cristiano sin Espíritu Santo es como una antorcha apagada. Y esta antorcha tiene 3 componentes. Tiene el mango, que sirve del sostén. Esto puede representar nuestras capacidades, el talento que Dios nos dio, el liderazgo, la posición. Pero después hay una mecha. Esa mecha puede representar nuestra disposición, nuestro deseo. Está el sostén, está la mecha. Esta mecha es lo que absorbe. El mango sirve como el sostén. La mecha es lo que absorbe. Pero yo te quiero decir algo. Un mango, una mecha sin aceite no puede funcionar. Un mango, una mecha, pero sin aceite no puede funcionar. Pueden estar todos los componentes. Tú puedes tener disposición, puedes tener talento, puedes tener deseo, puedes tener la posición, puedes tener todo esto en el liderazgo. Pero todo esto es estructura. Y una antorcha que está apagada no hace nada en el mundo. La mecha es aquello que absorbe. Y para que la mecha esté prendida, tiene que llenarse de aceite. Para que la mecha esté encendida, tiene que estar llena de aceite. Habrá una juventud que diga: yo voy a arder en el Espíritu Santo. Yo necesito que mi mecha esté encendida. Yo entiendo que esto no es suficiente. Yo puedo tener todas estas cosas, tener toda la estructura, tener la disposición, pero yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Una antorcha apagada es como un cristiano sin Espíritu Santo. Y yo te digo, un cristiano sin Espíritu Santo no tiene ningún impacto en la sociedad. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Tú sabes por qué muchos no quieren arder? Y voy al comienzo de mi prédica. ¿Tú sabes por qué muchos no quieren arder en su presencia? Muchos no quieren arder porque la antorcha termina consumiéndose a sí mismo. ¿Tú sabes por qué muchos no quieren arder? No quieren que la llama del Espíritu arda en su antorcha, porque la antorcha termina consumiéndose a sí mismo. Y el orgullo se tiene que ir, la vanidad se tiene que ir, la impureza se tiene que ir. Vamos. Yo necesito que la antorcha esté encendida. Y no me importa arder, Yo me puedo consumir, pero que crezca Cristo. Déjame menguar para que crezca Cristo. Déjame morir para que Cristo crezca. Vamos, póngase sobre sus pies. Emma. La antorcha tiene que estar encendida. No me importa si tengo que morir por el Evangelio. Déjame arder en la presencia del Espíritu Santo. Déjame morir por causa de mi Cristo. Déjame arder. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Déjame menguar para que Cristo crezca en mí. Déjame menguar para que Cristo crezca. Si ese eres tú hoy, corre al altar. Vamos, corre al altar, vamos. Aquellos que dicen:
Yo soy de ese liderazgo, de ese tipo de personas que dice: oh no, yo voy a mantener la antorcha encendida mientras nos preparamos para adorar al Señor. Habrá una juventud que dice: te voy a ayudar a mantener esta antorcha encendida. Te voy a ayudar, vamos, corre al altar, vamos, corre al altar. Te voy a ayudar. Y no me importa si se tienen que morir mis sueños, mi carrera, mis planes. El problema es que muchas veces hemos preferido que nuestros jóvenes sean profesionales, que tengan las mejores carreras, que sean doctores, que sean abogados, que sean todos los profesionales. Pero ¿qué tal si deseamos que nuestros jóvenes ardan en el Espíritu? Que sean misioneros, que sean evangelistas, que sean pastores. Hay una juventud que dice: yo te quiero a ti, Cristo. Yo te quiero a ti, Señor. Mira, que en medio de todos los planes que tú tienes hoy, tú le digas aquí en el altar: Señor, que se mueran esos planes. No me importa si tú tienes que consumir aquello que a mí me cuesta dejar, pero yo entiendo que lo que tú tienes para mí es mucho mejor. Cuando yo te he visto a ti, rey, así como dijo Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y las faldas cubrían el templo. Pero fue en el año que murió el rey. Hoy tienen que morir las cosas que están reinando sobre tu vida. Las cosas que están reinando sobre tu vida. Hoy hay rendición. Yo le digo: Señor, yo dejo mis planes, dejo todo lo que tengo a tus pies, porque yo quiero arder en tu presencia, Dios. Y esa llama que se prendió, así mismo como Dios llama a Moisés. Mira esa zarza encendida, como Dios llama a Moisés, y él ve una zarza, que la Biblia dice que él vio una zarza, y lo que le llamó la atención sobre esa zarza es que esa zarza ardía y no se consumía. Dile hoy al Señor que esa zarza que ardió en mi corazón no se apague. Así mismo como Jeremías decía: en momentos he decidido dejarte, he decidido abandonar, pero todavía hay un fuego en mi corazón. Todavía hay un fuego en mi corazón. Todavía hay un fuego en mi corazón que me dice que tengo que volver a ti. Tengo que volver a ti, Cristo. Que esa llama que se prendió no se apague. Yo le pido al cuerpo ministerial, a los líderes que están acá: ayúdenme a ministrar aquí a la juventud. Ayúdenme. Vamos, mientras cantamos al Señor, mientras adoramos al Señor, ayúdenme a ministrar a la juventud. Porque ¿cuántos creen que de esta juventud salen los próximos misioneros, los próximos evangelistas, los próximos pastores? Porque esto no es emocionalismo, esto es poder de Dios. Hoy Dios cambia planes, cambia carreras, cambia propósito para la gloria de su nombre. Yo podría estar en cualquier otro lugar, mas tu gloria me ha traído, tu presencia me ha traído. Me intenté esconder por miedo a no vivir, mas tu gloria me ha traído, tu presencia me ha traído. Y la salsa prendió el fuego y no se consumió, y la voz que salió de ella un día me ha traído, y mi corazón quemó hasta que descubrí que un día con tu gloria vale más que mil. Y la salsa prendió el fuego y no se consumió, y la voz que salió de ella un día me ha traído, y mi corazón quemó hasta que descubrí